a otro tema. Está en línea Sol Alzú, analista del Observatorio Argentinos por la Educación, señalando en un trabajo reciente de este observatorio que Argentina es el único país de Latinoamérica que ha profundizado la brecha socioeconómica entre las escuelas estatales y privadas. Sol, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros la educación es, desde el punto de vista del propósito comunicacional, un actor absolutamente central. Eh, Ustedes dicen que se ha profundizado la brecha socioeconómica entre escuelas estatales y privadas en Latinoamérica. ¿Comparado con quién? ¿Con Brasil, con Paraguay, con Chile? Porque Bueno, en esos voy países... de aparte, porque es un tema bastante complejo para Sí. entenderlo tal vez en un primer momento. Nosotros este informe lo realizamos desde Argentinos por la Educación, junto a Manuel Vázquez, que es un especialista en temas de segregación, y lo que hacemos es analizar la segregación escolar en la última década a partir de datos de las pruebas PISA, que son pruebas internacionales que justamente nos permite compararnos con países de la región. Estas pruebas son del año 2012 y del año 2022, que son los últimos datos disponibles. Ujú. Y lo que queremos ver, o sea, qué es la segregación básicamente, es cómo se distribuyen los estudiantes según su nivel socioeconómico dentro y entre las escuelas. Es decir, de alguna manera más simple, cuánto se mezclan o no los estudiantes según su nivel socioeconómico. Esto también partiendo de que la idea de que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, entonces queríamos ver un poco si esta desigualdad se reflejaba también en las escuelas y en las aulas. Nosotros acá lo que vemos en primer lugar es que efectivamente en Argentina hay niveles de segregación, estos niveles son medios a altos, superiores a niveles de segregación de países desarrollados, que son los países de la OCDE, y que además esta segregación está dada por tipo de gestión de la escuela. Esto quiere decir si es estatal o privada, que no necesariamente se debería dar de esta manera. Tal vez para nosotros es bastante intuitivo, pero en otros países, por ejemplo, existen las escuelas privadas que son muy caras, a las que pueden acceder una muy pequeña proporción de la población. Entonces, de repente tenés chicos de nivel socioeconómico alto que asisten a escuelas públicas. Acá está muy marcado por el tipo de gestión, también porque nosotros tenemos esta figura de la escuela privada subvencionada, esta típica escuela pública de gestión privada o las parroquiales, que hacen que todo lo que es la clase media, media alta, pueda acceder a este tipo de educación. Eso por un lado. Y por el otro, esto que mencionabas antes de empezar la nota, de que se profundiza la brecha. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los chicos ya están separados por nivel socioeconómico, los de nivel socioeconómico más altos asisten a escuelas privadas, en Ujú. general, ¿no? Más bajo asisten a escuelas públicas y que además ahora hay más diferencia entre el nivel socioeconómico de sus alumnos, por decirlo en términos un poco simples, pero los chicos más ricos que asisten a escuelas privadas son más ricos que antes, los chicos más desfavorecidos que asisten a escuelas públicas son más pobres que antes. También un poco un reflejo de la desigualdad de la sociedad y de niveles de pobreza crecientes. Bien. Ahora, no es un punto de diferencia. Te voy a decir esto. A ver, son pequeños datos. Conozco mucha gente, muchísima gente en Mar del Plata, trabajadores, podríamos caracterizar como gente humilde, que hace un esfuerzo enorme para pagar una cuota en un colegio de cuota subsidiada, porque con el tema de los paros docentes vive una alteración permanente, que no solo es la educación que recibe ese hijo o hija, sino que además es su propia organización como familia. Yo no sé qué escala tiene, pero me parece que es parte del tema. No sé si todo el que va a una escuela de pago es rico. Claro, no. Es cierto que en lo que es las privadas subvencionadas, que por eso son las privadas a las que puede acceder la clase media, por decirlo de una manera, hay mayor diversidad, en donde perdimos esa gran diversidad, porque las escuelas privadas siempre tuvieron poca diversidad porque asiste la gente que puede pagar y en general son escuelas costosas. En la privada subvencionada pasa esto que decís vos, hay mayor variedad por nivel socioeconómico, y después tenemos las públicas, que en la pública es donde se perdió la diversidad. Eso que nos cuentan ahora, porque ya quedó como un relato anecdótico, que te dice, no, en mi época iba el hijo del empresario con el hijo del trabajador y estábamos todos en el mismo aula,
Y eso es un poco lo que se perdió con el paso de los años en nuestro país. Ujú. Sí, bueno, pero eso es un proceso inexorable, digamos. Lamentablemente, la gente, el que puede, hace un esfuerzo y refugia a su hijo en una escuela de pago, porque lo que quiere es una mínima garantía de concurrencia. Después discutiremos currícula, nivel de enseñanza, pero que en definitiva en todas las escuelas se enseña con el mismo programa y con los mismos conceptos, ¿no? Claro, bueno, y acá está la cuestión, justamente ese es el problema de por qué si vos podés o haces este esfuerzo para pagar y vas a una privada, ¿qué pasó con la pública? ¿Qué se perdió ahí? Un Bueno, poco estas son las cuestiones que nos preocupan. ustedes han mirado el tema de la capital federal porque los funcionarios de educación de capital federal sostienen que la matrícula de la pública de capital ha crecido. Bueno, en Capital es un poco diferente la situación, por un lado, porque tenemos una gran presencia de las escuelas privadas, y por el otro también tenemos como estos colegios históricos, por decirlo así, Ujú. públicos, que tienen mucho prestigio, colegios preuniversitarios, esto por ahí es más típico de grandes ciudades, entonces es una situación un poco diferente. Lo cierto es que en la mayoría de las provincias, sobre todo, la situación es un poco más similar a esto que comentabas. Hay escuelas, sobre todo privadas, con algún tipo de subvención a las que pueden acceder las clases medias y se genera esta división entre público y privado. Claro. Te agradezco mucho, que tengas un lindo día. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio de la Bien, educación. Sol Alzú, analista del Observatorio Argentino por la Educación.